conformado por Manuel Eduardo Cruz Alarcón, Nila Leticia Plata Lugo, Michael Loyo Deportiva de Ríos, Rodolfo Manuel Ramírez Román y su servidor Juan Pablo Alvarado López. Para comenzar, vamos a ver lo que son las competencias específicas resumidas de la unidad, las cuales es identificar y reconocer el control numérico, reconocer máquinas de control numérico, su funcionamiento, los elementos que los integran para poder solucionar los problemas que se puedan presentar y conocer la tecnología de las dichas máquinas para comprender su uso y su aplicación en la manufactura actual. Okay. Como se mencionó en las competencias, un punto importante de la unidad o de los temas es la máquina CNC. Pero aparte de conocer la máquina CNC, debemos saber los procesos que ésta realiza. En este caso es el mecanizado. Aquí nos dice que es el proceso mediante el cual se da una forma y tamaño final de forma controlada a diferentes materiales que pueden ser tanto metales, cerámica, madera, plásticos, entre otros. Estos son los más comunes. Gracias a las máquinas CNC se ha automatizado el proceso de fabricación de estas piezas y han hecho más fácil la mecanización de los procesos. Otra definición del mecanizado es un conjunto de operaciones de conformación de piezas mediante la eliminación de material. Este puede ser por arranque de viruta o por abrasión, pero también tenemos otros tipos de mecanizados que se van a presentar a continuación. Arranque sin viruta, por abrasión, sin arranque de viruta, por arranque de viruta y el mecanizado manual. Ok, comenzamos el que es sin arranque de viruta. Consiste en proceder a un masado del material. ¿Por qué dice masado? Porque prácticamente el material no pierde ninguna cantidad, la pieza no pierde ninguna cantidad de material a darle la forma. Estos tipos de amasados se puede decir que es la forja, el doblado, el laminado, el prensado, el estirado, el acuñado, la extrusión, entre muchos otros. La mayoría de los arranques, el mecanizado sin arranque de viruta puede ser con el material en frío o se le aplica un calor al material para la deformación. En este caso, cuando se le aplica calor al material es en la forja, donde se calienta el material en grandes temperaturas y mediante golpes o amasados se le da la forma requerida. El doblado del material se hace con unas prensas que le das forma al material. En este caso tenemos un alambre, imaginemos que mis manos son una prensa o algo así, y con el doblado o la fuerza que se le aplica al material se le va dando la forma deseada. El laminado es cuando pasa los lingotes de metales o de aluminio, pasan entre dos rodillos y se le va dando el grosor requerido, que se va adelgazando la pieza. El prensado es dos máquinas, agarran el material y lo aplastan entre sí para llegar a una medida indicada. El estirado es cuando se agarra un material y se tiende a estirar hasta llegar a la medida deseada. El acuñado es como un tipo de estampado. El más común de este mecanizado se ve en las monedas. Las monedas, como conocemos, vemos que tienen diferentes formas, ya dependiendo su cantidad o su precio, que puede ser, mayormente lo que tiene es el águila estampada en un lado de la moneda. Esto se encarga del acuñado, que posteriormente se le va a mostrar un video de esto. Y la extrusión es el proceso por el cual pasa un tubo de metal por un tipo molde y a presión se le va dando la forma o estirado para que de un lingote de metal salgan alambres delgados o formas requeridas hasta el tamaño indicado. Llegamos al proceso que es con arranque de viruta. En el material es cortado con una herramienta, dando lugar a un desperdicio o viruta. Un ejemplo básico que nosotros podemos ver en nuestra casa o podemos hacer es cuando con un pelador se toma una fruta, una verdura o algo y se le pasa, y lo que va desprendiendo es un poco de material. En este caso los metales son virutas que se van como enrollando. Entonces tú le vas dando forma a la pieza. En este caso podemos darle forma picuda. Así. Y como se puede ver,
desprende un poco de material de la pieza para darle la forma requerida. La herramienta consta de una o varias cuchillas que separan viruta en cada pasada. Se da un proceso de desbaste y acabado. El proceso de desbaste y acabado es con otro proceso de mecanizado, por favor. Perdón. Que puede ser por el de abrasión, que es la eliminación de material desgastando las piezas en pequeñas cantidades. Un proceso fácil. Todos los mecanizados que les estoy mencionando son con máquinas, pero también se pueden hacer manuales. El de abrasión se utilizan las muelas abrasivas que traemos ahorita para que las conozcan, pero también el más común es el lijado. Lo puede hacer una máquina o puede ser manual, que es con una lija se le da forma o se le da un acabado a una pieza. Entonces, si la pieza tiene alguna rugosidad o estructura, si nosotros las queremos lisar o darle un pequeño acabado, con la abrasión se le da ese acabado. Y lo que diferencia esto es que en lugar de la viruta, que son piezas grandes, esto desprende moléculas o partículas de la pieza que puede ser visto como polvo. Y por último, el último mecanizado es el manual, que es realizado por un ser humano con alguna herramienta, solamente manuales. En este caso traemos como ejemplo una lima, que de igual forma a un metal, a la madera o cualquier tipo de material se le da un acabado, pero todo es con el esfuerzo del ser humano. Bueno, las máquinas herramientas se utilizan, ya pueden ser estas de forma manual, semiautomática o automática. En este caso explicaré en general ejemplos de máquinas herramientas. Está el taladro, que en sí se encarga de hacer orificios por medio de una herramienta de corte que es giratoria, y lo único que hace, digamos, sobre la superficie es hacer los orificios, diferentes puntos, solamente uno a la vez. Lo que es la limadora, esta hace un desgaste en el material por medio de una herramienta que se sujeta en el portaherramientas de forma lineal. La limadora en sí solamente desprende lo que son moléculas, no es en sí viruta como la cepilladora o el taladro. El taladro también desprende de lo que es viruta. La amortajadora, a diferencia del taladro, como lo entendí, es, digamos que el taladro hace el hoyo, y dentro del hoyo, digamos que es esto, la amortajadora arranca material por dentro del hoyo, por medio igual de una herramienta. Y la cepilladora, a diferencia de la limadora, esa sí hace por arranque de viruta, y el material se pasa sobre el área de corte desde la punta, desde la punta, para que empiece a arrancar material. El torno se utiliza para hacer diferentes cosas en los materiales. Lo que es el enroscado, que es el que vemos que es así. Lo que son orificios, que dentro del material se hacen orificios. Cortar, devastar, cilindrar, que es darle forma, por ejemplo, a un lingote, hacerlo de forma cilíndrica, y ranurar. En el torno, lo que es el material es el que está en constante movimiento, como dice el profe. Cuando tú enciendes el torno, en sí el que gira es el material. La herramienta de corte sí se mueve, pero no es en sí la que gira. Y la herramienta de corte se maneja por los ejes X y Z. Y en el caso de la fresa es al revés. Cuando se enciende la máquina, lo que se mueve es la herramienta de corte. El material solamente, digamos, que se mueve, ya sea en la fresadora tradicional, la pieza se desplaza acercándose a las zonas a mecanizar la herramienta. Es a lo que voy. La herramienta es la que se mueve, lo que se acerca nada más es el material. Conforme a eso se le pueden dar diferentes formas a los materiales, ya sea hacerlos planos o incluso hacer lo que son los engranajes, los engranes. Y traigo ejemplos de lo que son herramientas de corte. Las herramientas de corte son las que se utilizan.
para poner dentro de las máquinas herramientas. La más común pues es la broca, que va dentro del taladro. También tiene que ver mucho lo que son las características del material que se va a cortar y del material de la herramienta de corte. Por ejemplo, una broca que se va a utilizar en superficies de madera, la broca tiende a ser más filosa, pero es menos resistente que una broca utilizada para hacer un orificio en concreto. También en el taladro no nada más se utilizan lo que son brocas, sino también se pueden utilizar, no me acuerdo bien el nombre de estos, pero en el caso de mi papá le dice piñas, que se utilizan para desbastar o hacer acabados. Por ejemplo, cuando se ponen lo que son las chapas en las puertas, primero se utiliza digamos, es una herramienta que es así. No, no es formón. Lo que hace la herramienta es que el pico se clava en la madera y al dar el movimiento giratorio, esta parte es lo que hace el círculo en la puerta. Y las piñas se utilizan para desbastar más material, ya que luego no queda muy parejo. En lo que es el caso de las cepilladoras, se utilizan lo que son cuchillas. En este caso son cuchillas, pero para cepillo de carpintería. Ahora, las lijas, muchos creen que nada más son de forma manual, que la doblas y la pasas, pero existe lo que es la máquina herramienta lijadora. Las lijas, dependiendo el número que tenga en la parte de atrás, es el grosor que va a tener la lija. Mientras más pequeño sea el número que tiene la lija atrás, más va a ser el desbaste o el grosor el desbaste que se le va a dar a la pieza y el grosor que va a tener la lija. Mientras más grande sea el número, más delgada va a ser la lija. Si quieren, aquí pueden observar, vayanlas pasando, van a ver que la negra es la que tiene el número más grande y es más delgada. De hecho, la primera es la más gruesa. Que primero es la más gruesa. Sí, en la carpintería se utiliza primero una lija gruesa para desbastar el material y las delgadas se utilizan para darle el acabado. Creo que el número de la lija representa el número del grosor, de la rugosidad que hay entre... el número de piedritas que tiene por área. Entonces, entre más chiquita, entre más finita, pues más grande es el número, porque más grande. El esmeril, que es una herramienta que también se puede utilizar tanto para desbastar. El esmeril se utiliza tanto para desbastar o para cortar una herramienta. En caso de cortar, se utilizan lo que son los discos. Y en caso de desbastar se utilizan lo que son los cepillos. Este cepillo más bien lo usan, mi papá lo usa para cuando hace lo que es el impermeabilizado, ya que se tiene que quitar primero la capa que tiene el techo y con eso es mucho más fácil porque nada más vas pasando, ya que quitar esa capa es un castre. Y también existen los cepillos para los taladros, que es este igual se pone en la cabecilla del taladro y va a hacer el movimiento giratorio, igual sirve para lo que es desgastar, ya sean orificios o superficies por la parte de afuera. Como ya vieron, los diferentes tipos de mecanizados que hay en los procesos de manufactura y las herramientas que conforman estos tipos de mecanizados, les vamos a presentar un video de la conformación o de la fabricación de las monedas, que incluyen hasta la fundición, laminado, el acuñado, entre otros procesos de mecanizado. De la moneda fabrica monedas de colección con plata de ley y recortes de plata de ley sobrantes de la fabricación de otras. Aquí lo primero que hace en el proceso es fundir pequeñas cantidades de material, en este caso es plata, para después pasarlas a unos moldes y formar los lingotes. Se moldea en una barra continua de 4 centímetros de alto y 12 centímetros de ancho. Una máquina corta la barra continua en lingotes individuales de 80 centímetros de largo. Ahí como se ve está pasando por el laminado, que son dos rodillos que le van dando el grosor deseado al material, al lingote. Son necesarias 12 pasadas para aplanar el lingote y convertirlo en como una se tira de menciona, 12 milímetros el de grosor. laminado no se hace de un jalón, va pasando entre diferentes rodillos para ir dándole el acabado.
continuación, la troqueladora crea los cospeles. La plata sobrante vuelve al horno, donde se fundirá para crear nuevas barras de plata. Como se ve, la troqueladora agarró la lámina y empezó a hacer los cortes con las medidas deseadas, es pero una en rueda este caso giratoria que por medio de es un presión mecanizado crea un sin borde arranque elevado de o viruta. canto en la moneda. A continuación, los cospeles pasan a una bañera llena de agua, soluciones de limpieza y bolas de acero. Las En bolas este actúan como proceso, agente abrasivo, los alisando y círculos o las puliendo los monedas, en cospeles. este caso, entran a una máquina donde hay pequeñas bolitas o como tipo balines que lo que hacen es como un Los operarios mecanizado secan por abrasión, posteriormente los porque van cospeles a mano. desgastando De este la modo, moneda se para aseguran darle de que no habrá manchas el de liso agua en las o monedas. el lisado, el A acabado lo largo deseado. del proceso de fabricación de las monedas y a medida que se trabaja la plata, esta se vuelve quebradiza, tan quebradiza que podría romperse fácilmente. Como Por mencioné, eso, los en varias mecanizados que etapas, son el metal sin pasa por arranque un horno de recogido. de viruta, se usa el calor o en frío. En este caso, el calor da propiedades El diseño al de la metal, moneda y se es lo basa que en una usan obra este de proceso arte, en una de fotografía mecanizado. o en una combinación de ambas. Aquí lo que están haciendo El es artista usa un diseñar programa el informático logotipo para que va a diseñar ser un collage. plasmado en la moneda. Podemos pasar al minuto 4. Primero se diseña, Se se hace pasa un en molde un molde negativo duro de epoxi negro. Se en coloca el tamaño modelo de grande y epoxi después en una con máquina llamada pantógrafo, un que es pantógrafo básicamente una máquina reductora. va La reduciendo máquina y sigue el va modelo como que dándole y el crea una acabado versión deseado una vez y a la media más moneda. pequeña en latón. Después, un grabador toma el modelo en latón y perfecciona el diseño bajo un microscopio. A estas alturas, el grabador añade también la rotulación, con el año, el valor y el país de emisión. A continuación tiene lugar otro proceso de reducción. Se reduce el modelo de latón para crear una matriz, un molde negativo realizado con acero de calidad superior y del tamaño final de la moneda. Se percute la matriz contra un bloque de acero que crea un positivo, llamado punzón de hincar troqueles. Y después se percute el punzón de troqueles contra otro bloque de acero para crear un negativo, llamado troquel. Las monedas se fabrican de una en una en la prensa. Hay 2 troqueles por moneda, uno para cada lado, que se colocan encima y debajo de los cospeles. Se golpean simultáneamente, no una, sino 2 veces, para crear una impresión de gran calidad. No hay ninguna garantía de que la moneda se convierta en una pieza de colección codiciada, pero al menos poseeremos un precioso trozo de historia. Como pueden ver, en las piezas que nosotros conocemos comúnmente en la vida cotidiana, se realizan diferentes procesos de mecanizado para obtener solo una pieza. Entonces, por eso es necesario al principio conocer los procesos o el mecanizado que hacen las máquinas para poder entrar a la programación y el manejo de esta maquinaria. Bueno, ahora les vamos a explicar rápidamente lo que son las propiedades mecánicas. Estas son fundamentales para cualquier proceso de mecanizado porque para saber lo que se necesita se debe también conocer las capacidades y todo lo que va a tener que soportar dicha pieza. Entonces, por eso las propiedades mecánicas es algo que a lo largo de la historia se ha ido desarrollando y se ha ido investigando para que todos los productos que partan de algún mecanizado sean de la calidad esperada y no se puedan sufrir algún inconveniente. ¿Para qué se definen nuevas propiedades mecánicas? Porque estos nuevos materiales que van surgiendo pues van variando y se tiene que tener una estandarización de estas, se asegura la calidad y se pueden comparar los resultados en cualquier parte del mundo. Hay 3 asociaciones o 3 organizaciones importantes encargadas de las propiedades mecánicas, de su estudio y de sus pruebas, que es la ASTM, que es la American Society for Testing and Materials, que es Estados Unidos, valga la redundancia, la ISO, que es la International Organization for Standardization, y la DIN, que es the Deutsches Institut für Normung, las cuales las 3 se utilizan tanto en las normas definidas para el mecanizado, para las máquinas de control numérico y para todos los materiales que se van requiriendo. Hay diferentes pruebas que se realizan para sacar las propiedades mecánicas. Están las pruebas no destructivas, PND, y las pruebas destructivas. La diferencia radica en que al realizar una prueba no destructiva, la pieza o el producto que se va a analizar se puede reutilizar, no se va a destruir. En este caso las destructivas sí. Bueno, vamos a analizar los 3 casos rápidos y
fundamentales de las pruebas no destructivas. La hermeticidad, esto radica también en compuestos los cuales también se hacen al vacío, que son herméticos, las cuales las tres pruebas fundamentales es la de fuga, la de cambio de presión y de burbuja, las cuales son fundamentales para algún compuesto líquido o algún aceite. Las pruebas no destructivas volumétricas, que es la radiografía industrial, el ultrasonido industrial y la emisión acústica, que es para conocer las capacidades que pueda tener tanto de conducción acústica o también en cuestiones del volumen que va a manejar dichas piezas, qué características puede tener, y estas también no destruyen el material. Y las pruebas no destructivas superficiales, que son las más básicas, como una inspección visual, los líquidos penetrantes, que es llenarlo pues, con diferente presión algún material, las partículas magnéticas, el electromagnetismo, lo cual también sirve para saber si un material es un conductor, semiconductor o no conduce alguna partícula eléctrica. Y las pruebas destructivas, como es la torsión, la compresión, la flexión, la tensión, la tracción y la resistencia al choque. La torsión, si imaginamos una pieza, es Estás moviendo la tela. Perdón. Si dan la torsión en las diapositivas. La torsión en las diapositivas. Si tenemos una pieza, el aplicar dos fuerzas que giren esta con la torsión. La compresión es aplicar dos fuerzas hacia adentro, valga la redundancia, para saber cómo reacciona y en qué momento se puede pues, vencer. La flexión es la capacidad en la cual se puede romper un material al realizar dos fuerzas contrarias. La tensión es también una prueba que se hace también en los tubos o en los alambres para saber la capacidad que pueda tener tanto del flujo dentro de y fuera. La tracción es la resistencia al movimiento que pueda tener un material, porque normalmente se utiliza esto en pues, cosas que se mueven, ya sea en automóviles. La tracción es algo importante para no tener resistencia contra algún material. Y la resistencia al choque, que también normalmente se utiliza también en las piezas de corte, la resistencia al choque, pues que sirvan en un periodo determinado. Y bueno, vamos a ver ahora lo que es el CNC. El CNC es control numérico por computador, el cual se trata de que es un medio de fabricación el cual sin intervención humana, realiza un conjunto de operaciones a través de una programación. Dice también otra tesis de la Universidad de Cuautitlán que se refiere a las máquinas herramientas, las cuales están funcionadas por medio de programación, con un control numérico y por medio de símbolos y de tanto numéricos como alfanuméricos. Bueno, este programa se ejerce a través del siguiente proceso: dibujo del producto, para que la programación se vaya a la máquina o la máquina herramienta. Esta debe de tener antes un dibujo del producto, como ya se había mencionado en las unidades anteriores, como lo representa el AutoCAD. Debe de tener también una programación, la cual es la que le va a decir a la máquina qué es lo que va a hacer. La interfase y las máquinas herramientas CNC. Bueno, la interfase entre el programador y la máquina herramienta puede ser a través de una cinta perforada o de codificaciones de cintas magnéticas de codificador, con el fin de que la máquina o la computadora que le está dando instrucciones al CNC pues ya sepa lo que tenga que hacer. Bueno, a lo largo de los años ha evolucionado demasiado en las industrias lo que es pues la computadora, la programación y todas las tecnologías que hemos visto hoy en día. Entonces, las aplicaciones industriales que se da el CNC en las empresas son principalmente 4, entre muchas otras, el
el cual es la automatización de la preparación de documentación constructiva y de tecnología. En estas entran como lo son diagramas de bloques o circuitos eléctricos. La automatización de preparación de tecnología de fabricación, esa es de que vamos a automatizar la máquina con el fin de que pues nos fabrique algo para la empresa en la que se va a elaborar. La automatización de las operaciones tecnológicas en las que se realiza el mecanizado. En estas entran pues lo que se ha visto del torno y todo eso, el cual realiza la máquina de manera mecánica con el fin de que tenga las especificaciones que se le den. Y la automatización de las operaciones de medición de control de detalles mecánicos. Una vez ya teniendo la pieza, el CNC se encarga de darle los detalles a las piezas que vamos a fabricar mecánicamente. Bueno, una vez que se mencionó lo que es la CNC, cómo se usa y las aplicaciones que se tienen que ver los diferentes tipos. Como principal tipo tenemos el que es directo, que es que transfiere de una PC central la información almacenada hacia uno o más controladores con memoria reducida. ¿Qué quiere decir esto? Que el DNS, que es control numérico directo, es un ordenador, como un CPU digamos en este caso, y controla las diferentes máquinas CNC, en este caso son 3. Tenemos el que es el distribuido, que se refiere al modo de operación en el cual múltiples máquinas de CNC y otros equipos de producción son conectados a una computadora. En este caso tenemos el DNC principal, que es el controlador de los DNC por satélite. Este va a controlar a estos dos y a su vez cada uno tiene a su mando o en su control las diferentes máquinas CNC. Y por último tenemos que es el híbrido, que son para el control manual digital del software y se utilizan para producir partes separadas o pequeñas partes de piezas. En este caso tenemos el DNC directo, que va a un DNC secundario, llamémoslo, que controla las máquinas CNC. Y el híbrido combina las dos, el directo y el distribuido, que va directo a diferentes máquinas CNC. ¿Esto para qué? Como lo menciona, para tener una mayor flexibilidad en la manufactura dentro de la industria o del proceso. Bueno, vamos a hablar rápidamente de elementos importantes que se tuvieron para la evolución del CNC. En 1949 aparece la primera máquina de herramienta controlada numéricamente, la cual la desarrolló el MIT, que es Massachusetts Institute of Technology. En 1952 John Parsons desarrolla el primer prototipo del control numérico NCSN, que es diferente por la traducción. En 1968 General Motors Aeromatic hizo un concurso de controladores electrónicos, lo cual es el siguiente paso que se tuvo que dar para poder automatizar de manera efectiva todas las máquinas de control numérico. En 1974 se patenta el término, o sea, se aparta, se da a luz el término de PLC, y el primero que existe a nivel comercial es el Modicon 084, el cual gracias a esta salida al mercado de este PLC, el programador lógico controlable, hace que todas las empresas puedan dar el siguiente paso de la automatización. Les da las bases para que estas diferentes empresas en todo el mundo puedan automatizar sus procesos de manera efectiva. En los 80s, las computadoras industriales, que no se parecen en nada a las computadoras actuales, llevaban las tareas tanto de la visualización, edición y los programas de control. ¿Esto para qué sirve? Para que tanto el control de calidad y el nivel de producción sea de manera efectiva y se aproveche en su totalidad. En los 90 viene un auge tanto en el control de procesos continuos, lo cual nosotros conocemos como la manufactura flexible, que es lo que nos permite mantener un flujo de proceso con base también en las demandas que se tienen,
gracias a la automatización de diferentes máquinas herramientas. Bueno, los componentes de las máquinas CNC, aquí vamos a hablar de los componentes de un sistema CNC que se muestra en el programa, el dispositivo de entrada, el controlador de la máquina, los sistemas de actuación, sistemas de realimentación y las herramientas de la máquina. También estos componentes se pueden llamar o se les conoce de otra manera como la unidad de gobierno, los servomotores, los sensores, los dispositivos del cambio de herramienta, los husillos y los ejes. Cualquiera de las dos se refieren a lo mismo. El programa pues es toda la programación de lo que se le quiere hacer a la pieza. Puede ser, la manera puede ser manual, o sea, cada quien hacer la programación, o del diseño CAD. Los software CAD tienen su versión CAM algunos y hacen la traducción del diseño CAD al CAM, la programación automática, y solo es meter eso al dispositivo de entrada o el monitor, que es el interfaz hombre-máquina, que consta pues del monitor y del tablero. Los controladores de la máquina, los sistemas de actuación, los de retroalimentación, pues son los servomotores y los sensores. Cómo van accionando pues las herramientas, cómo van trabajando, y en tiempo real los sensores retroalimentan a la máquina para detectar si hay algún error en el código o si se está haciendo de manera correcta el código, para saber en qué paso va el código. Y las herramientas de la máquina pues son los diferentes tipos de herramientas de corte que ya mencionaron mis compañeros. Bueno, antes de hablar de eso, ¿cómo funciona normalmente una máquina CNC? El controlador recibe instrucciones en forma de código. Juan Pablo. El software traduce estas instrucciones en forma de código a lo que debe de hacer la máquina, y esto le envía las señales a los motores para así activar los sistemas de accionamiento. Las máquinas CNC cuentan con algo que se les llaman accesorios programables, que son el cambiador de la herramienta, la velocidad y el giro del husillo y el refrigerante. Bueno, las ventajas de las máquinas CNC pues, son el elevado de precisión y repetitividad, la flexibilidad de los cambios de producción, mayor calidad, producción segura, capacidad de hacer piezas complejas, incremento de la producción, la reducción en los tiempos de la producción, la reducción en los tiempos de inspección de calidad, la optimización de las herramientas. ¿A qué me refiero con optimización de las herramientas? Al utilizar la herramienta correcta en cada uno de los pasos y de la mejor manera posible, la herramienta dura más, pues tiene menos desgaste, y la recuperación del gasto es a mediano plazo. La siguiente, por favor. Las desventajas, gracias. El alto costo, el mantenimiento complejo, se necesitan de conocimientos de programación o especialización de parte de los operadores, y pues también saber utilizar las PCs. Igual, pues como les menciono, aparte de que se necesitan los conocimientos, pues también entraría en lo del alto costo, porque no nada más es comprar el equipo de CNC y sustituirlo por uno manual y es el único costo que se considera, sino que si no tienes al personal capacitado y necesita de entrenamiento, pues entra también en los costos. La siguiente, por favor. Y bueno, la programación, como les mencioné, pues hay máquinas CNC que cuentan con software de programación que nada más le metes el diseño en CAD y lo traduce. O se puede hacer la programación manual. Para la programación, les voy a explicar unos pequeños, bueno, se manejan códigos GM, que son de movimiento y misceláneos, el G de Go y el M de misceláneos. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, estos son los tipos de códigos que maneja la CNC, las funciones auxiliares, el número de herramientas, la velocidad del husillo, velocidad de avance, y todos estos están representados por este tipo de letras en el código. El código es prácticamente sencillo porque no es muy complejo, pero debe tener una secuencia lógica. Por ejemplo, en los códigos G se tiene el código G00, G01. Bueno, el movimiento G00, el código G00 es un código de movimiento. Lo que indica el G00 es que solo la herramienta se va a mover, se va a desplazar, no va a realizar otra operación que no sea la del desplace. El del 01 es un movimiento con corte. Aquí ya la herramienta gira o realiza la acción de corte, no nada más se mueve.
Y el 2 y el 3 igual son con corte, pero ya son interpolados o en forma de curva. El 2 es en sentido horario y el 3 en antihorario. Van después de los códigos G, van las coordenadas de a dónde quieres que se mueva la herramienta. Son las coordenadas en X, las coordenadas en Y y las coordenadas en Z. Y eso depende de lo que tú quieras hacer en el maquinado, qué programación le vas a dar y qué valores van a tener esas coordenadas. También hay otros códigos que son los códigos F, que es la velocidad del avance. Cuando tú pones un código G y quieres controlar la velocidad en la que se desplaza la herramienta, pones el código F y le pones la velocidad, ya sea en pulgadas o en milímetros por minuto. Eso ya se puede programar desde el inicio y trabajar siempre en la misma unidad, o con otro código se le puede cambiar si tú quieres trabajar en milímetros o en pulgadas. ¿Qué más? A ver. Bueno, todos los códigos, todos los X, Y y Z tienen sus vectores, pues están representados por I, J y K. ¿Para qué sirven los vectores? Los vectores sirven para darle el radio a los movimientos de corte en curva. Se puede programar el movimiento de corte con las coordenadas en X, Y y Z, y dependiendo de dónde quieres que sea el centro del movimiento, utilizas la coordenada I, J y K. Adelante les voy a poner unos ejercicios para codificarlos y explicarles un poco mejor cómo funciona. O se pueden sustituir estos tres poniéndole la letra R, que representa el radio del arco. Bueno, hay más códigos, los códigos de M, que tiene... Bueno, los códigos de M, pues está el M06, que es el de cambio de herramienta. Tiene que ser indicado con el tipo de herramienta que quieres cambiar. Para eso está el código T. El T depende del tipo de máquina CNC que tú tengas, la capacidad de herramientas que le cabe en esa máquina. Puede haber desde 5 hasta 20. Pues puede ser, no sé, M06, la T01, y lo que dice es que la pieza que yo tengo va a cambiarse por la que está en el espacio de T01. A esto igual se le puede poner el código de la velocidad de movimiento, y si quieres que la pieza se detenga al momento del cambio, también hay otros códigos que se les llaman códigos de paro, que son... El M00 es el paro del programa. Cuando tú pones este código de M00, lo que hace es dejar de leer la programación que tú tengas, pero la herramienta y la pieza se quedan donde están. El M01 es un paro opcional. Normalmente se utiliza para las inspecciones de calidad. Estás trabajando y tú lo que quieres es pues checar en alguna parte de tu proceso cómo va el material o cómo se comporta. Le pones un paro opcional y el interfaz te arroja que tienes la opción del paro opcional. Tú decides si haces el paro o no. Le puedes dar seguir o aceptar el paro. El M02 es la finalización del programa. Aquí no importa en dónde, bueno, normalmente se debe utilizar al final porque ya acabó el programa. Pero si se pone, no sé, en la tercera línea, ya no va a leer ese programa, y si tú le das continuar, lo que va a hacer es leer el siguiente programa, porque está el paro del programa ya programado, ya no se puede regresar a ese programa. El M05 es el paro de lucillo, que es el que les menciono, que tiene que ver con el cambio de herramientas. Se puede tener el giro de lucillo y después hacer el cambio de herramienta, pero ya no se utiliza tanto así, porque ya las máquinas CNC sobreentienden que al haber un cambio de herramienta se debe de detener el giro de la misma. Y el M30, que es pues es más o menos como el paro del programa. Es el fin. Bueno, perdón, es el fin del programa. Es que lo tengo como... paras, ¿no? Sí, que ahí acaba el programa. Y lo que hace pues es dejar de leer ese programa y sigue con el mismo. Se puede hacer la programación si se hacen diferentes piezas. De todas las piezas que se vayan a trabajar en ese día,
y solo estar separadas por paros, ya sean opcionales o de programas o por fines del programa e ingresar una nueva codificación. Igual, bueno, dale al ejercicio. El otro. Bueno, aquí se muestra un ejercicio que habla sobre el origen. Hay algo que se le llaman ceros. Son 3 tipos de cero. El cero máquina, el cero pieza y el cero herramienta. ¿A qué se refieren estos? Se refieren a la posición de inicio de cada una de estas partes. Normalmente el cero máquina está dado de fábrica y no se puede editar, pero el cero pieza sí. El cero pieza se refiere en qué momento vas a empezar a hacer tus movimientos. Aquí en la imagen se ve el origen donde está, pero nosotros podemos programar que el origen sea en el centro de la pieza o en una de las esquinas o en cualquier punto que a nosotros se nos ocurra, pero debe estar dado por coordenadas. Para utilizar los cero piezas están los del G54 al G59. Cada uno de estos se llaman planos y guardan coordenadas las que tú quieras, se guardan en la memoria y ya nada más pones el código y ya no tienes que volver a teclear las coordenadas y ya se entiende que desde ahí está el inicio de tu corte. Hay otras máquinas CNC que aparte de manejar estos, manejan el G54.1, .2 y .3 y lo mismo para el 55, 56 y así hasta el 59 para almacenar diferentes planos y coordenadas. Los tipos de coordenadas que se manejan son el G90 y el G91, que son para coordenadas absolutas y coordenadas relativas. En las absolutas, el origen siempre va a ser el mismo y siempre se debe programar utilizando las coordenadas que estas representan. En este caso estaría dada la coordenada al 35 y siempre sería 35 más a donde se quiere mover, o sea 35 más 65 sería el total. Y en las relativas, cada uno de los finales de los movimientos me van a representar mi nuevo origen y se debe de calcular de diferente manera. En este caso, si nos dan el plano así, sería un poco más complicado andar calculando cuál es el correspondiente de mi nuevo origen. Normalmente se trabaja con coordenadas absolutas por practicidad. Pues creo, no sé si ya pues ya el ejemplo de la codificación no lo pongo porque ya no hay tiempo y por mi parte sería todo. ¿Tú ya sabes programa? No. ¿Todos con los sacaste de lo que estudiaste? Sí. ¿Qué te pareció?